Hay más que contarles hasta ahora, 8:44 de la mañana. Esto es Noticias 180 minutos. Álvaro, estoy contigo. Bien, Elisa Suárez está con nosotros en la mañana de hoy. Ella es candidata a las elecciones para presidir la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, una elección entre dos damas panameñas que se va a llevar a cabo creo que este jueves. La semana pasada conversamos con la otra candidata, ahora nos toca el turno con Elisa Suárez. Elisa, ¿por qué regresar a presidir la APEDE? ¿Qué la motiva a asumir un reto de esta naturaleza nuevamente? Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes en este programa. Bueno, había un gran equipo, una junta directiva conformada, una nómina. Ese equipo podía ir a jugar al Mundial y necesitaban un buen director técnico y bueno, aquí estoy. Me han solicitado que estuviese con ellos y he aceptado el reto. Nadie me puso una pistola en la cabeza para hacerlo, lo hice a conciencia. Además de que creo que en este momento nosotros tenemos un reto en el país en donde las curvas de aprendizaje no se pueden permitir. Nosotros tenemos que llegar a incidir con los tomadores de decisión positivamente para poder conseguir resultados importantes con retos tan grandes como los que tenemos en este momento y que siento que puedo hacer eso rápidamente. Además de que todos los que están en mi nómina, porque este es un equipo, todos juntos, son especialistas en sus áreas, desde la banca, la logística, la energía, el deporte, la educación, en fin. Entonces, creo que es un equipo además conformado por las personas jóvenes y personas con experiencia, y estas personas jóvenes se les está dando en este momento la oportunidad para que se conviertan a partir de ahora en los líderes que tienen que movilizar mi gremio, en este caso APEDE, pero creo que debe ser este cambio y este relevo generacional que se debe hacer de aquí en adelante. Sin embargo, en este momento, insisto, creo que no podemos tener tiempo de curvas de aprendizaje y yo estoy dispuesta a transmitir ese conocimiento que me ha hecho históricamente estar en los momentos importantes, en la toma de decisiones, no solamente desde la APEDE, sino desde otras tarimas, y creo que lo importante es eso, esa conexión, ese puente con los tomadores de decisión, y por eso hemos aceptado este reto. Un tema complejo es el tema minero. Y el presidente electo dijo una frase que todavía hay gente que la interpreta de una manera, hay gente que la interpreta de otra, y fue abrir para cerrar. ¿Cuál es la posición suya, Elisa, en torno a este tema, si le toca presidir la PEDE al momento que se tome una decisión de esta naturaleza y considerando lo que pasó en los meses de octubre y noviembre del año pasado aquí en todo el país? Bueno, yo creo que es un tema que hay que revisar, y lo digo de verdad. Hay que revisarlo porque al final el hueco está ahí. En este momento simplemente lo que hemos generado son miles y miles de empleos que no existen. Creo que tenemos que hablar del tema. Hay que volverlo a poner en la palestra sin ningún temor, ya sea abrir para cerrar, pero cerrar conscientes de que Panamá es un país que tiene unas riquezas minerales importantes y donde lo que tenemos que discutir y lo que tenemos que hablar es de cómo cuidar el entorno. Pero, a ver, el hueco está ahí, los trabajos no. Yo estuve hace poco en Azuero, estuve también en Coclé con los capítulos, y realmente la gran preocupación, además del agua, porque ese es un tema que está ahorita en la palestra, es precisamente esa falta de empleo y los negocios que en este momento están cerrando. Entonces yo creo que es un tema mayor, ¿eh? Es un tema para sentarnos a discutirlo, y posiblemente es un tema que deba llegar a una consulta en todo el país, ya sin pasiones, ahora con una mente mucho más fría. Esa es mi posición, y definitivamente tenemos que escuchar lo que nos diga profundamente también el señor presidente electo de la República, antes de poderle decir yo que voy a tomar una posición radical, porque no lo voy a hacer. Vamos a estudiarlo como siempre. En APD no tomamos decisiones radicales, lo que hacemos es consultar, ponernos de acuerdo y luego entonces poder transmitir
esos consensos que se construyen desde el conocimiento, no desde la pasión. Ana Matilde Gómez. Sí, bueno, buenos días, Elisa. Saludos cordiales. Yo lo que quisiera aportar a este intercambio es la reflexión de que toda asociación en una sociedad democrática es fundamental para la participación ciudadana organizada. Por supuesto, estamos claros que las sociedades democráticas, los gremios, las asociaciones, no deben convertirse nunca en espejo de quien gobierna, porque no es para simplemente avalar todo lo que venga desde una decisión gubernamental, sino precisamente escuchar debates desinteresados, en algunas ocasiones interesados, y allí también el llamado a que no haya conflicto de interés entre en los liderazgos que dirigen las organizaciones para poder que la sociedad civil pueda encontrar voces que o disientan o acompañen, pero que de alguna manera orienten. Y orienten de una manera sin conflicto de interés. Eso siempre es importante. Toda sociedad democrática debe aspirar. Y yo recuerdo muchos años fui miembro de la PEDE hasta que consideré que ya allí pues ya no tenía más nada que aportar ni de recibir. Recibí muchísimo de la PEDE sí en cuanto a formación desde el punto de vista de una visión empresarial o de ejecutivo de empresa que es distinta. Y pensaría uno que debe ser más democrática. Fue lo que me entusiasmó cuando me inscribí en el año, por allá como el año 2002, creo. Es que a diferencia de, por ejemplo, gremios que defienden los intereses de sectores o de intereses sectoriales, al ser una serie de ejecutivos de empresa, en teoría, debe haber mucho más intercambio de opinión, puede generarse incluso un conflicto sano para llegar a las verdades que se necesitan descubrir, porque en teoría no se defienden intereses sino principios. Y eso es lo que yo apelaría, que la PEDE vuelva a retomar ese curso, si en algún momento lo desvió, de defender principios y principios que están apalancados en una sociedad democrática, participativa, y que también pensemos en la importancia que hay en la coyuntura que estamos viviendo, no solo nacional, regional y mundial, del conflicto entre crecimiento económico y desarrollo social. Ese sería mi aporte. Elisa. Bueno, en esa medida estamos totalmente de acuerdo. Yo he sido 3 veces Junta Nacional de Escrutinio en 3 periodos con 3 presidentes diferentes. Y lo he sido precisamente porque no tengo absolutamente ningún lineamiento de carácter político partidista que advierto. Yo no digo que la gente no deba tener opiniones. Imagínense, un gremio de más de 700 y pico de personas, todos tienen sus opiniones y sus posiciones y hay que respetarlas. Voy a repetir, respetarlas. Sin embargo, yo creo que a través de los años que tengo de ser gremialista, porque ese es mi ADN, gremialista, defiendo principios, no defiendo gobiernos. Defiendo principios y principios del sector empleador, porque esa es mi rama, ese es mi norte, y tengo una nómina que está en la misma línea de pensamiento. Aquellas cosas que estén bien, por supuesto que las vamos a apoyar, con el gobierno que sea, porque ya lo hemos hecho. Pero cuando hay que dar la cara y salir adelante, les consta a ustedes que el rostro que ustedes han visto en los medios de comunicación, exigiendo cosas con fundamento y con respeto, en muchas ocasiones ha sido el mío cuando otros no se han atrevido. Y se lo digo de verdad, una vez Ana Matilde me preguntó, se me olvidará hace muchos años en un debate abierto, que por qué no lo hacía desde lanzarme para una legislación o etcétera. Y yo le dije, no, porque es que los gobiernos duran 5 años, pero los gremios estamos ahí para siempre. Entonces, esa es mi línea de pensamiento y créanme, yo creo que tengo un equipo, no creo, estoy segura de que tengo un equipo que no ha vendido ni venderá su conciencia a nadie. Y no lo voy a hacer, el que me conoce, yo creo que Álvaro, tú me conoces a través de los años y Ana Matilde también, he sido firme en mis convicciones. Eso sí, yo no actúo, Elisa Suárez no es la que va a actuar en una junta directiva, no es el presidente de la asociación. Por eso es que defendemos principios, porque primero nos sentamos en APD, conversamos, consensuamos, oímos los pros y los contras de cualquier idea. Temas del seguro social se han tocado en reiteradas ocasiones, hemos construido una idea de cómo se podría hacer. Tenemos una visión 2050 que se construyó en consensos y con expertos, que la hemos puesto al servicio del sector empleador, precisamente para no comenzar de cero. Es decir, no es Elisa Suárez,
es APEDE, y APEDE habla a través de su presidente, ciertamente, pero no es la voz del presidente, es la voz del gremio, y eso lo he respetado y lo respetaré siempre. Yo no tengo cola de paja, yo no soy asesora, yo no soy ministra, yo no soy nada, yo soy y aspiro a conducir un gremio que es un tanque de pensamiento, pero también es un tanque de acción. Y para poder poner esas acciones sobre la mesa y que se tomen buenas decisiones entre los que le toca ahora gobernar, tenemos que estar ahí. Si no estamos ahí, no incidimos. Y yo creo que básicamente por eso he aceptado este reto. Créanme, tal vez a mí me hubiese gustado mucho más estar en mi casa tranquila viviendo la vida, mi vida, pero hay momentos en que el país requiere de las personas que creemos en principios y valores. Y eso me ha hecho tomar la decisión, porque por encima de todo, incluso de mi salud, fíjense ustedes, está mi país. Y si tengo Elisa, que hacerlo, lo voy a volver a hacer. leía la entrevista que le hizo Flor Misrachi a las dos candidatas el día domingo. Y me llama la atención el tema de la amnistía y la respuesta que dio usted. Son entrevistas muy cortas, evidentemente, donde preguntas breves, respuestas breves. Me gustaría saber si Elisa, desde el papel de presidenta de la APEDE, saldría a defender una amnistía aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados por delitos políticos, sabiendo que muchos de los delitos que serían amnistiados son comunes. Y lo segundo, si usted se arrepiente de algo de lo que dijo en ese knockout, ¿corregiría algo de lo que dijo en ese knockout o está totalmente de acuerdo con todo lo que salió publicado? Mire, en el knockout me llamó la atención mucho y se lo voy a comentar. A mí no me dejaron tener respuestas como ninguno de los tres. A mí me dijeron tiene que escoger uno. Y yo escogí uno. En otro tema de la amnistía yo puse dos signos de interrogación porque realmente yo no sé si es legal, si se puede. Entonces algunos me dirán, sí, es legal, no sé. Yo lo puse entre signos de interrogación. Yo lo que quiero es un país en paz, pero no quiero un país donde haya impunidad. Eso jamás lo voy a aceptar. Entonces, si no quiero un país con impunidad, ese es un tema que tendremos que discutir y discutirlo también a profundidad. ¿Qué es lo que queremos realmente los panameños? ¿Hacia dónde queremos ir? Yo sé que quiero un país en paz, pero eso dependerá de la decisión mayoritaria de los apedianos. Entonces, cuando a ti te dicen, usted tiene que escoger uno, bueno, difícil porque escoger entre tres que no necesariamente son los que me gustan, yo te hubiese contestado tal vez, si me hubieses dado más opciones y más tiempo, ninguno de los tres. Ahora, no me obligues a decir uno, porque yo tengo que decir uno, y lo dije, creo, si tengo que comparar, pues lo dije. Y eso ha sido, me han castigado con eso, cuando yo me gustaría que la gente echara un poquito para atrás y buscara las grabaciones de los tantos programas que yo he hecho, cuando mucha gente aquí no se atrevió a enfrentarse a ninguno de esos tres, yo lo hice. Fíjese, ojalá buscaran en la memoria histórica. La memoria histórica de Elisa es una sola. Yo no cambio mis palabras, yo no cambio mis conceptos y sobre todo yo no vendo mi conciencia. Y tengo un grupo que tampoco lo va a hacer. Entonces, recuerda, yo voy a construir consensos. Se limitan efectivamente las respuestas. Mi respuesta es, dije lo que en algún momento me encaminaron a decir, lo dije, ciertamente, pero todas las cosas requieren un poquito más de pensamiento, y más en un gremio beligerante como APEDE, donde voy a insistir, no es la posición de Elisa Suárez, es la posición del gremio, porque como bien ha dicho Ana Matilde, nosotros lo que defendemos son principios, nosotros no defendemos a nadie en particular. Y saber que uno de esos principios, permiso Álvaro, es fundamentalmente el imperio y el respeto de la ley. O sea, Correcto. tratar de darle la vuelta a la Constitución, que es muy clara, decretar amnistía por delitos políticos y tener un pronunciamiento de una Corte Suprema que si estamos aspirando a vivir en un Estado de Derecho, tenemos que respetar sus pronunciamientos. Sería un golpe, un acto de desvertebración de la eficacia de la justicia, haber estado buscando que se hiciera justicia en delincuencia de cuello alto, por ejemplo, o de cuello blanco, como dice la teoría criminal, y finalmente entonces ampararnos en darle la vuelta a la ley o buscar un subterfugio para echar para atrás algo que ya tiene
en firme una decisión del Poder Judicial. Entonces, la idea es respetar los principios y para respetar principios hay que reconocer el imperio de la ley, porque ese es el mejor estado de libertad. Lo dijo Montesquieu, es el mejor estado de libertad, la sumisión voluntaria del hombre al imperio de la ley. El hombre y la mujer. Eso es correcto, eso es correcto. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Y de hecho, lo he demostrado siempre. Yo creo que aquí son hechos y no palabras. He demostrado siempre que lo que para mí ha prevalecido, y tú lo sabes, estuviste conmigo sentada un año en el tema de reformas electorales. ¿Y que tratamos siempre de buscar? Que se respetara la Constitución y la ley. Lo que llega a la Asamblea sabemos que a veces se modifica, se cambia y no sabemos qué va a salir de ahí. Por eso es que hay que construir los consensos con base en esos principios. Y yo no voy a cambiar eso. Eso se analiza. Ahora, si te ponen 3 posibilidades, indulto, creo que el otro era salvoconducto, etcétera, y te dicen tienes que coger uno, pues yo pongo entre signos de interrogación uno. Y se lo juro, esto no tengo por qué cambiarlo, ni mentirlo, ni decir que es algo diferente. Hubiese aspirado a que a las 2 que estábamos haciendo esa entrevista nos pusieran las mismas reglas del juego. Eso es lo que me hubiese gustado, aspiraba a eso. Pero bueno, ya se hizo, ahí está, y yo soy una persona que respeto lo que digo y no me cambio. Lo único que estoy poniendo en contexto cómo se dio la entrevista. Yo creo que eso es importante que lo entiendan. Además, por ejemplo, hay una pregunta donde dicen que yo le diría a Mulino que copie del señor Cortizo, y yo dije nada, y ahí me pusieron algo de las rosas. Yo, el que me conoce sabe. Eso es una denuncia gravísima desde el punto de vista del periodismo, porque también tiene que haber periodismo responsable, ¿no? En el sentido de que si a uno le ponen palabras en su boca que uno no ha dicho, ya se cae toda la entrevista. Bueno, yo lamentablemente no dije nada de ninguna rosa porque no es mi carácter. Yo no soy una persona que se burla. Yo creo que ustedes lo saben, yo lo he demostrado. Soy una persona que puedo ser muy fuerte en lo que yo digo, pero yo jamás seré una persona irrespetuosa y a mí eso me parece incluso rayando en el irrespeto. Para mí no hay nada que copiar y todo se debe hacer diferente, porque el país está en una situación como está, por una sumatoria de cosas a través de los años y no solamente del periodo del señor Cortizo. Yo creo que nosotros tenemos quinquenios que estamos con esta situación en el país y todos tenemos que hacer una reflexión profunda de hacia dónde queremos ir. Por eso nosotros construimos una visión 2050, no una visión aquí a 2 años, a 5 años, un plan quinquenal. Y eso lo tenemos que respetar. Y bien, ser respetuosos es parte de lo que yo aspiro también que sean conmigo. Si yo soy respetuosa, yo aspiro a que me respeten. Eso yo creo que lo debo dejar muy claro. un mensaje final a los apedianos, Elisa, por favor. Bueno, este 27 tenemos la fiesta electoral. Mal podría decir yo que no vayan a votar. Todo lo contrario, voten. Una persona que ha estado 3 veces en la Junta Nacional de Escrutinio, que recorrió el país entero diciéndole a la gente que votara y que votara bien, que votara a conciencia, que estudiara su voto, un voto responsable. Yo aspiro a que toda mi nómina me acompañe este próximo periodo en APEDE. Se vota desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Lo podemos hacer virtual y lo podemos hacer también presencial. También se vota para los capítulos, las juntas directivas. Así que es una fiesta electoral de APEDE y voy con toda la alegría de tener un gran equipo que ofrecer. Así que votemos a conciencia y recuerde que cuando usted le da su voto a una persona, usted transfiere su poder de decisión. Hágalo responsablemente por aquella persona que mejor lo represente. Bueno, gracias Elisa Suárez por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Aquí en Chao. Noticias